El fenómeno del desempleo produce efectos negativos, efectos perniciosos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Desde el punto de vista económico es evidente que la situación de desempleo comporta infrautilización de recursos, es decir, que la economía se sitúa en puntos inferiores a la frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, el tener capacidad de producción ociosa es un efecto negativo desde el punto de vista agregado, desde el punto de vista macroeconómico. Pero también desde esta perspectiva agregada, el desempleo significa que hay que destinar recursos para financiar esta protección, esta prestación, para suministrar ayuda económica en función de las características legales que establezca cada ordenamiento jurídico y dedicarla a la población que se encuentra en esta situación de carencia de recursos. Obviamente esto significa un mayor gasto desde el punto de vista de los presupuestos públicos, pero también significa desde la perspectiva económica que la población al obtener menos ingresos tiene menos capacidad de consumo y de ahorro. Ambas variables, el consumo y el ahorro, como sabemos, son importantes para el funcionamiento de la actividad económica. El consumo porque es un componente de la demanda agregada y por lo tanto el desempleo va a comportar necesariamente una caída de la demanda agregada de la economía y necesariamente también realimenta la espiral de reducción de demanda, descontratación de factores productivos, aumento del desempleo y entramos en un círculo vicioso de carácter restrictivo, de carácter en definitiva de contracción de la economía. También es verdad que esta carencia de recursos puede posicionar a la población en una situación de discriminación desde el punto de vista social, desde el punto de vista del reparto de renta. Pero es que además el desempleo tiene otras consecuencias, unas consecuencias de carácter individual que se manifiestan en la falta de valoración de los individuos y que pueden influir también en su carencia de estima social o incluso si no tienen recursos sustitutorios del salario, es decir, si el ordenamiento jurídico no le reconoce una prestación sustitutoria del salario que esté representada, como ocurre en el caso de la normativa española, bien por el subsidio o bien por la prestación, pueden llegar a engrosar las cifras del paro, de la marginalidad, de la exclusión social al carecer de recursos y engrosar también las cifras de la pobreza del país. Por todo ello es importante actuar y las medidas de actuación se pueden articular básicamente teniendo en cuenta la perspectiva de la oferta o teniendo en cuenta la perspectiva de la demanda. Se analizarán o se propondrán lecturas para profundizar en estos aspectos porque se considera que el fenómeno del desempleo es importante para la población, pero es importante para la economía en su conjunto. Lo he señalado anteriormente, tiene no solamente efectos de naturaleza macroeconómica, sino también efectos que conciernen a los aspectos más micro del funcionamiento de la vida económica y del comportamiento de los agentes económicos, en este caso al afectar al consumo, pero también al ahorro, porque la menor capacidad de obtener rentas incide en la menor capacidad de ahorro de la población y ya sabemos que el ahorro es lo que permite financiar la inversión. Por lo tanto, las autoridades no deben permanecer impasibles ante esta situación y deben tratar de diseñar y de implementar políticas que sean activas para combatir el desempleo. He señalado hace un momento que estas políticas, bien sea de oferta o de demanda, deben tener en cuenta para ser realmente efectivas el diagnóstico que se haga de la situación de desempleo. No serán iguales las medidas que se articulen y se implementen para combatir un desempleo de carácter coyuntural o de carácter cíclico que un desempleo de carácter estructural. En este sentido, como he señalado, al categorizar las clases de desempleo será necesario conocer las causas profundas de ese desempleo, el desencuentro que se produce entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, para tener en cuenta y en consideración y plantearse como objetivo esa necesaria adecuación entre las cualificaciones que ofrece la población dispuesta a trabajar, la población activa, y los requerimientos y las demandas que exigen los empresarios, que son en definitiva los que contratan a esos trabajadores.